Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George Gain, era un borracho que tenía una tienda de comestibles y su madre, Augusta, era una ama de casa que le temía a Dios. La familia la completaba Henry, su hermano, 4 años mayor. Los Gain se mudaron 8 años después a una granja de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Plainfield, donde poco a poco Ed cosechó la relación de amor-odio que marcó el vínculo con su madre. Augusta era una ferviente religiosa que creía en el apocalipsis y consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres. Obligaba a sus hijos a leer a diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento. Esta solo había tenido relaciones con su marido para procrear, nada más. No creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. Aunque algunas versiones aseguran que Ed fue un buen estudiante, su vecino lo desmienten. Apenas llegó hasta 7º grado y abandonó la escuela para trabajar en la granja. Lo hizo hasta que en 1940 falleció su padre, lo que obligó a los hermanos Gain a salir a buscar trabajo. Ed hacía pequeñas tareas y cuidaba a los hijos de sus vecinos. Siempre se dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él. Lo definían como un raro inofensivo. La primera víctima de Ed fue, según se cree, su hermano. Los dos trabajaban muy duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar la ideología de su madre. A Ed le incomodaba escucharlo hablar mal de su madre, pero lo que más le molestaba era que cuestionara el evidente complejo de Edipo que éste había desarrollado. Fue en ese contexto que el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gain. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo finalmente fue hallado al atardecer. Este estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó y quedó en la nada, aunque las sospechas hacia Ed seguían firmes. Augusta falleció el 29 de diciembre de ese año. Ed había perdido su único vínculo con la cordura. No tenía con quién hablar. Se concentró entonces en sus fantasías extrañas y macabras. Más adelante, la cantinera Mary Hogan sería su próxima víctima el 8 de diciembre de 1954. La víctima había superado 2 divorcios y había llegado al pequeño pueblo de Plainfield desde Dallas. Atendía un bar y tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos del pueblo. Era corpulenta y mal hablada, insultaba cada 2 palabras. Mary Hogan era una versión grotesca de su madre. Todo indicaba que a las 16 horas de ese 8 de diciembre, la cantinera cerró el local, pero dejó entrar a tomar un café a Ed, que había empezado a frecuentar el bar. El joven, sin mediar palabra, le disparó con un revólver calibre 32. Esa tarde, el granjero Simon Lester ingresó a la taberna para comprarle un helado a su hija y encontró en el suelo una enorme mancha de sangre y un cartucho. Se notaba que un cuerpo había sido arrastrado desde atrás de la barra hasta el estacionamiento, donde se veían con claridad las marcas de los neumáticos de un auto. Sobre la nieve, en el interior del bar, había una taza con una mancha de sangre y parte de una huella digital. Las peculiaridades de Gain pasaron desapercibidas, no porque no fueran visibles, sino porque los demás hacían la vista gorda. La desaparición de Mary Hogan comenzó a ser investigada por un inexperto alguacil que solo había visto cadáveres durante la Segunda Guerra Mundial, pero que poco y nada sabía de criminología y quizás nunca pensó en encontrarse con un caso así. Prácticamente no avanzó. Los rumores en el pueblo eran de los más variados e incluían la versión de que Mary Hogan había sido secuestrada por la mafia. Ed solía hacer bromas sobre que ella no había desaparecido, sino que estaba en su granja, pero nadie le prestaba atención. Pero finalmente, el crimen por el que Ed Gain finalmente sería descubierto fue algo torpe.
La última víctima fue la dueña de una ferretería, Bernice Worden, en el anochecer del 15 de noviembre de 1957. Ed ingresó al local, del que era un cliente habitual, y pidió un galón de líquido anticongelante. Acordó regresar por la mañana a retirarlo. Al otro día empezó la temporada de caza de ciervos en Plainfield. La costumbre indicaba que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos que luego exhibían. Aquel día en el pueblo se empezó a rumorear que era raro que Bernice no hubiera abierto la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Como Mary Hogan, su madre había desaparecido, y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de los Gain. Ed ni siquiera se había molestado en esconder el cuerpo de Bernice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa como si de la cabeza de un ciervo se tratase. Ed la había destripado. Esta era su trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa su cabeza. En medio de la oscuridad, ya que la granja no tenía luz, la policía fue descubriendo con la ayuda de linternas una terrorífica escena. Junto a más de una década de basura acumulada, posaban fragmentos humanos de los más variados y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuencos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel humana, una papelera y varias sillas tapizadas con esta. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionada con labios. Había incluso un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón hecho con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. Cuando la policía llegó a la habitación de arriba, la puerta estaba cerrada. Los uniformados esperaban lo peor. Sin embargo, su interior estaba intacto. Era el lugar en el que Ed había cuidado a Augusta. Más allá de la humedad, estaba todo impecable. La cama estaba tendida y en la mesa de luz posaba una Biblia. Ese era una especie de santuario para él. Cuando lo detuvieron, estuvo 30 horas en silencio. Recién, cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed abrió la boca, pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Era el final del psicótico anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como el carnicero de Plainfield. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Worden, Ed confesó que desde la muerte de su madre hizo unas 40 visitas al cementerio de Plainfield. Solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a mujeres y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos, robó cuerpos enteros, en otros, solo algunas partes. Siempre negó haber mantenido relaciones sexuales con los cadáveres o comido carne humana, ya que éstas olían mal. No está claro cuál era su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel y que incluso posaba genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente ambas versiones sean acertadas. A Ed lo evaluaron durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico. Este era esquizofrénico. Le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró inimputable y lo envió al Hospital Psiquiátrico Estatal. El 30 de marzo se iban a subastar la granja de los Gaines y los muebles que no habían sido secuestrados e incinerados por la policía, pero el pueblo amaneció con una densa columna de humo negro. Alguien había incendiado la casa. Sobrevivieron muy pocas cosas, entre ellas el auto de Ed, que lo compró un empresario para hacer espectáculos. Cuando Ed se enteró del siniestro, ni siquiera se inmutó. Él incluso decía que era mejor así. Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba muy bien, solía leer el diario y casi no conversaba con nadie. Y así estuvo hasta que en 1968 una junta médica notificó a la justicia que estaba listo para ser sometido a un juicio. Fueron 9 días de audiencias.
hasta que lo hallaron culpable de asesinar a Bernice Worden. Fue alojado de nuevo en un hospital mental. Tras el juicio, hubo una sucesión de films también inspirados en él. El primero es quizá el menos conocido, Tree on a Meat Hook, que vio la luz en 1972. 2 años después se estrenó la primera película de la saga, La Masacre de Texas. El asesino, Leatherface, utiliza una máscara hecha con piel humana y es lo que un niño podría imaginar de Ed Gein. Este famoso asesino está 100% inspirado en Ed. Hay además 3 películas biográficas sobre él. El personaje Bloody Face de la segunda temporada de American Horror History también se basa en su vida, lo que queda claro en su devoción por la piel humana y la particular relación con su madre ausente. Ed pasó sus últimos días tumbado en su cama. Este murió de un paro cardiorrespiratorio a los 77 años. Lo enterraron junto a su madre en un cementerio de Plainfield. Poco después, alguien robó su lápida, pero la policía la recuperó, aunque decidieron guardarla en la oficina del sheriff. Su tumba sigue siendo fácil de identificar por las cartas y flores que le dejan sus admiradores. Sin duda, un caso que demuestra una vez más que la realidad supera la ficción. Si les gustó el video, denle like y compártalo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.